Saludos jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Retomaremos el trabajo de nuestra materia de español. El tema que estudiaremos en este video es de repaso y de lectura. Recordaremos aspectos de estructura del cuento. En esta ficha, que comprende del 13 al 16 de abril, como ya les mencioné, se trabajará con la estructura y comprensión de un cuento. Como siempre, se incluye información básica, ejemplos y los ejercicios que deberás realizar. Primero, vamos a recordar las características básicas del cuento. Su estructura es la escritura en prosa, pertenece al género narrativo, mantiene un solo núcleo o conflicto. Es breve y sintético y los momentos secuenciales son planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace. En otros proyectos ya se estudiaron de manera detallada los tipos de personajes, la secuencia, los tipos de narradores. Ahora nos centraremos en la trama, es decir, en lo que sucede en la historia y cómo se van uniendo las acciones y sus características. Entonces, recordemos que para contar una historia o una narración se necesita la unión de una serie de acciones. Existen diversas formas de encadenar los sucesos. En esta ocasión atenderemos la más frecuente, que es la temporal o cronológica. En este caso, las acciones se unen con el transcurrir del tiempo, sin hacer evocaciones al pasado o adelantarse al futuro. Y recuerda que los verbos son clave para construir acontecimientos. Claro que van acompañados de otras clases de palabras para dar un sentido más amplio a una idea. Observa el ejemplo. La descripción es como una fotografía. Se menciona con detalle cómo son los personajes, cómo es el lugar, el tiempo. Al describir utilizamos nuestros sentidos, la vista, el tacto, el oído, el gusto. Y para construir una descripción nos apoyamos de los adjetivos calificativos. Observa el ejemplo. Para acercarnos más a la historia, el escritor se vale de los diálogos, que son la voz directa de los personajes. Estos intervienen en ciertos pasajes de la trama sin la voz del narrador. De esta manera podemos conocer e identificar características más detalladas de los personajes. El tipo de diálogo que se da con mayor frecuencia es el directo. Este tipo de diálogo utiliza el guión largo y es preferible utilizar signos de interrogación y exclamación cuando sea pertinente para dar mayor realismo a las palabras del personaje. Observa el ejemplo. Finalmente, te recomiendo leer con atención el cuento sugerido. Imagina y revive las acciones del personaje. Trata de visualizar cómo son los personajes, los paisajes. Al finalizar la lectura, pregúntate qué hubieras hecho tú. ¿Las acciones del personaje fueron las adecuadas? ¿Qué aciertos o equivocaciones cometió? ¿Cuáles fueron tus emociones al leer el cuento? En resumen, disfruta de la lectura. Muchas gracias por tu atención.